Bien, buenas tardes, nuevamente bienvenidos a Base de Datos 1. Vamos a continuar entonces avanzando con el tema de diseño conceptual y hoy vamos a terminar de ver algunos temas, digamos, que como para completar, digamos, todos los conocimientos que se necesitan como para poder modelar cualquier problema, ¿no? Es decir, con lo que vimos la clase pasada, digamos, de agregación, más lo que vamos a ver hoy, ya vamos a estar en condiciones de poder resolver cualquiera de los ejercicios de diseño conceptual que aparezcan en las prácticas, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir vamos a compartir acá esto. Y bueno, lo primero que vamos a ver es lo que nosotros llamamos un arco de exclusividad, ¿sí? Este símbolo que está acá, este arco que toca, digamos, a dos interrelaciones en este caso, es un arco de exclusividad. ¿Qué significa ese arco de exclusividad? Bueno, que, que una entidad, digamos en este caso vehículo, tiene dos relaciones. Una relación se llama consume y con otro tipo de entidad que se llama gasoil y otra relación que se llama gasta con otro tipo de entidad que se llama gasolina. Entonces, tiene un arco de exclusividad, es decir, que un vehículo, la semántica de esto sería que un vehículo entonces consume gasoil o consume gasolina, pero no puede consumir ambos. Es decir, se va a relacionar, digamos, una entidad vehículo se va a relacionar con una entidad gasoil, o bien se va a relacionar con una entidad gasolina, ¿sí? Pero no se puede relacionar con ambos al mismo tiempo. Eso es lo que significa un arco de exclusividad. Es decir, voy para un lado o voy para el otro, ¿sí? No es es simplemente eso, digamos, no tiene mayor impacto, pero a veces nos confundimos incluso nos ha pasado en alguna práctica, seguramente lo habrán visto, que se puede suceder, digamos, que por ahí no es un error estimadamente grave, pero bueno, está bueno que se quede claro el concepto, ¿no? Es decir, vamos por un lado o para el otro. Eso no significa, no significa que, digamos, no confundir, hoy estaba haciendo una revisión de algunos ejercicios que habíamos resuelto años anteriores, y hay veces que uno lo pasa inadvertido, algún error mínimo, pero bueno, por ejemplo, no confundir con tipos de relaciones distintos. Vamos a ver un ejemplo. Sí, creo que el ejemplo que está puesto acá en la PPT está bien claro, digamos, decir un vehículo consume gasoil o bien gasolina, pero no puede consumir las dos cosas, sí. Va por la relación de la izquierda por la derecha, pero no puede ir por ambos. Pero, por ejemplo, vamos por ejemplo, al caso, por ejemplo, supongamos el caso del ejercicio 10, TP7, Mundial de Fútbol, ¿sí? Ejercicio 10, TP7, Mundial de Fútbol. Bien. Nosotros acá, por ejemplo, podemos tener, después lo vamos a ver, pero bueno, podríamos tener, la relación equipo, supongamos, ¿sí? Y podríamos tener otro tipo de entidad, vamos a llamarlo partido, ¿sí? Entonces, en un partido, ¿sí? En un partido de fútbol, en
un partido de fútbol yo podría decir, bueno, tengo dos relaciones, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener una relación a la cual la llamo local, y otra relación a la cual la llamo visitante. Y entonces podemos relacionar a vamos a ponerlo acá mejor para que se vea mejor. Bien, entonces un partido va a tener a un equipo como con el rol de equipo local, ¿no? Cuando se juegue ese partido en la sede de ese equipo, ¿no? En el estadio, sede de ese club de fútbol, y va a tener una relación visitante, ¿no es cierto?, cuando ese equipo juegue con el rol de visitante. Bueno, acá en este caso sería total porque todo partido sí o sí va a tener, en todo partido sí o sí va a tener un equipo que juega de local y otro equipo que juega de visitante, ¿sí? Entonces, sí o sí un partido tiene estas dos relaciones. Bueno, acá no sería un caso de, digamos, de exclusividad, porque el partido necesita tanto el local como el visitante, es decir, el partido necesariamente se tiene que relacionar con los dos equipos, el que juega de local y el que juega de visitante. Es una situación que no es como la que se describe, digamos, en el apunte, sino que en realidad no es mutuamente excluyente, sino que es una relación, la relación partido-equipo, que puede ser tanto local como visitante, es una relación no excluyente, ¿sí? Es no excluyente porque necesita de ambos, tanto del local como del visitante, los dos existen. La única cuestión que podemos decir con esto es que en realidad lo que tenemos que hacer es simplemente anotar un asterisco cherencio diciendo, bueno, quien juegue de local, el partido local tiene que ser distinto a partido visitante. Es decir, lo que estoy diciendo no es que haya una relación no hay una situación de exclusividad, sino lo que hay es una cuestión de que se tiene que relacionar con equipos diferentes, porque un equipo no puede jugar contra sí mismo. Entonces, si acá yo me relaciono con el equipo A, bueno, por este otro lado me tendré que relacionar con el equipo B. Entonces, en ese caso, no se trata de un arco de exclusividad, sino que se trata en realidad de un asterisco cherencio donde indiquemos que aquel que juegue de local tiene que ser diferente al de visitante y viceversa. Son situaciones diferentes, ¿sí? No sé si quedó claro esto. ¿Sí? Sí, una pregunta. Sí, En un caso como ese, si hubiera que poner un arco de exclusividad, ¿no?
¿De qué lado se pondría de la relación? El arco de exclusividad siempre va por ejemplo, si fuera una exclusividad local o visitante, el arco de exclusividad va siempre del lado del partido, ¿no? O en este caso, bueno, acá va del lado de vehículo. Es decir, de donde parten las múltiples relaciones exclusivas, Ah, bien. como se indica acá en el diagrama. Bueno, gracias. Así que bueno, eh, sí, estos son situaciones que se dan y hay que indicarlos en el diagrama y tienen su impacto luego en la implementación de la base de datos. Después más adelante lo vamos a ver a eso. Bien, otra situación bastante interesante es la situación de generalización, especialización. Nosotros tenemos, creo que es mucho más fácil entenderlo con ejemplos que con la teoría en sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de entidad que se llama vehículo, y yo a vehículo, que es algo genérico, lo podría especializar, ¿sí? O lo podría subdividir, lo podríamos pensar en otros subgrupos o subconjuntos más específicos, como podría llegar a ser vehículo a motor y vehículo sin motor. Es decir, podemos tener vehículos que tengan el motor y vehículos que no tengan el motor, qué sé yo. No sé, puedo tener un barco a vela, no sé, un barco a motor, bueno, podríamos tener diferentes tipos, un camión, una bicicleta, un auto, bueno, no sé, podemos hacer diferentes clasificaciones de vehículos, en donde vehículo sería nuestro supertipo, ¿sí? Y por ejemplo, vehículo a motor y vehículo sin motor serían subtipos de ese vehículo. Entonces, tanto vehículo a motor como vehículo sin motor heredan, ¿sí? Lo ponemos entre comillas a esto, porque esto no es teoría de objetos, pero se da una situación muy similar al concepto de herencia que ustedes habrán aprendido en programación orientada a objetos, en donde digamos, un vehículo a motor heredaría, ¿sí? Hereda todos los atributos de vehículo, de la misma manera que también hereda vehículo sin motor todos los atributos de vehículo, ¿sí? Es decir, todo lo que sea común a cada uno de los subtipos se tiene que poner arriba en el supertipo, digamos, que sería el conjunto de entidad, digamos, más genérico, ¿sí? Entonces, si el conjunto más genérico tiene los atributos A, B, C, D y E, bueno, esos atributos son de alguna manera heredados por todos los subtipos de ese conjunto de entidad, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos mejorar o bajar, minimizar, disminuir la redundancia en el sistema de base de datos, porque yo no voy a incorporar atributos en el supertipo, digamos, no voy a incluir atributos en el supertipo que de repente no aplican a todo el conjunto de entidad. Por ejemplo, si yo voy a poner un atributo como podría ser la cilindrada, ¿sí? Pensando el motor, esa explosión y qué sé yo, de repente una bicicleta no tiene cilindrada. Entonces, si yo voy a incluir tanto a la bicicleta como al auto dentro de vehículo, yo ahí no puedo poner un atributo que es propio de un vehículo a motor. Entonces, en vez de poner todo en un mismo conjunto de entidad y que sea redundante o que me obligue a tener que declarar atributos como opcionales o atributos que soportan nulos, porque evidentemente si voy a poner una entidad bicicleta dentro del vehículo y le pongo el atributo cilindrada, bueno, la bicicleta no tiene ninguna cilindrada porque no tiene motor. Y de repente la moto sí tiene el dato de la cilindrada. Entonces, lo que conviene es poner los atributos comunes en la entidad vehículo en este caso, y después en los subtipos vehículo a motor y vehículo sin motor, pondríamos los atributos que son específicamente de esos subtipos. Entonces, por ejemplo, en este caso la cilindrada sería un atributo específico de vehículo a motor.
Entonces, en ese caso, ahí sí el atributo pasa a ser obligatorio y puedo tener un valor para cada una de las entidades que forman parte de vehículo a motor, porque todos van a tener un valor de cilindrada, ¿sí? Entonces, de esa manera evito los nulos innecesarios, evito la redundancia, y obtengo un mejor diseño, ¿sí? Entonces, en definitiva, vamos a tener en la entidad que yo llamo supertipo, es decir, la más genérica, la de nivel superior, ahí vamos a tener todos los atributos que son comunes a todos los subtipos. Y luego, en cada uno de los subtipos, vamos a tener los atributos propios de cada subtipo. ¿Puede haber algún subtipo que no tenga ningún atributo? Sí, puede haber algún subtipo que no tenga ningún atributo y que solamente su razón de ser o su razón de existir sea por el solo hecho de establecer esa clasificación. En la práctica, en el diseño conceptual no hace falta dibujarlo, pero en la práctica, cuando lo pasemos esto al modelo relacional, en realidad lo que siempre van a heredar los subtipos va a ser la clave primaria del supertipo. Entonces, en definitiva, si yo, digamos, en definitiva, aunque no dibuje ningún atributo, como mínimo, todos los subtipos van a tener la clave primaria del supertipo, ¿sí? Es decir, que entre un supertipo y los subtipos se comparte o se tiene siempre la misma clave primaria. Es decir, no puede haber subtipos que tengan otra clave primaria totalmente diferente, ni tampoco existe el concepto de discriminante, ni nada de eso en este tipo de relación, ¿sí? Así que entonces, ponemos lo genérico en el supertipo y lo específico en cada uno de los subtipos. La forma de diagramado que vamos a utilizar es esta que está acá indicada acá a la derecha. Esta es la forma que vamos a utilizar. Vamos a poner el supertipo con un círculo digamos, y vamos a tener esta forma de diagramación. Bien, entonces, generalización, especialización, digamos que es una relación de tipo is-a, es un o es una, entonces podríamos decir que un camión es un vehículo, que turismo es un vehículo, que motocicleta es un vehículo, ¿sí? Que médico es un empleado de hospital, que celador es un empleado de hospital, que enfermero es un empleado de hospital, y que limpiador es un empleado de hospital, ¿sí? Entonces, reitero, en vehículo tenemos todos los atributos comunes a camión, turismo y motocicleta, y acá tendríamos todos los datos comunes a empleado de hospital, que son aplicables también a médico, a celador, enfermero y limpiador, y por supuesto, cada uno de los subtipos podría tener sus propios atributos adicionales que son propios de ese subtipo y no son propios del supertipo, digamos, ¿no? Porque no aplicarían a todas las instancias que hay dentro de ese supertipo. Bien. Bueno, ¿qué más? Tenemos herencia, como estuvimos hablando, y también podemos tener, eh, em, podríamos llegar a tener también una cascada de tipos y subtipos, ¿sí? Yo podría hacer clasificaciones de varios niveles, ¿sí? Qué sé yo, podríamos hablar de vehículos, después podríamos hacer una clasificación en vehículos con motor y sin motor, en vehículos con motor, no sé, terrestres y aéreos, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿no? Podríamos seguir clasificando de clasificaciones, ¿sí? Podrían extenderse clasificaciones según características o atributos o conjuntos de atributos. Por ejemplo, si vamos a hablar de clasificaciones de vehículos a partir de su motor, bueno, ahí podríamos hacer una serie de subtipos de clasificación. Si hablamos del tipo de vehículo, también podríamos hacer otra clasificación, podríamos hacer una clasificación por género de la película, en cuanto a drama, terror o comedia, o podríamos hacer una clasificación
por el tema del color de la película, si es una película grabada en blanco y negro, si es una película grabada en color. Es decir, puede haber atributos en el supertipo que sirvan para hacer la generalización o la especialización. Bien, siempre los tipos de relación que tenemos entre el subtipo y el tipo es de tipo 1 a 1, ¿sí? Digamos, yo puedo tener películas y si es obligatoria la clasificación por género y por color, en realidad yo siempre voy a dividir las películas y, y voy a tener en definitiva la relación de la película de drama con respecto al supertipo película siempre es a 1. Es decir, tomo una película determinada clasificada como drama y corresponde, como comparten la clave primaria, esa instancia, esa película clasificada como drama, corresponde a una y solo una película, ¿sí? Entonces, en definitiva, siempre la relación es de tipo 1 a 1, digamos, entre el supertipo y el subtipo. Bueno, lo que puede cambiar es en cuanto a las cardinalidades, en cuanto a las cardinalidades mínimas y máximas, se pueden armar 4 combinaciones posibles, ¿sí? Es decir, yo puedo tener en un primer momento, puedo tener diferencias en cuanto a la participación total o no del supertipo con respecto a los subtipos, ¿sí? Es decir, yo puedo, ¿cómo explicarlo? Yo puedo hacer, digamos, la clasificación o la generalización o la especialización yo la puedo hacer obligatoria o no obligatoria. Es decir, por ejemplo, todo vehículo tiene que ser clasificado en vehículo a motor o sin motor, ¿sí? Puedo tener un vehículo, digamos, que no lo clasifique ni como con motor y ni como sin motor. Ese tipo de preguntas debe hacerse el analista cuando está diagramando este tipo de relaciones, ¿no? Tenemos que hablar con el cliente y saber exactamente qué es lo que quiere o cómo es que funciona todo esto. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bien, perfecto, tenemos un supertipo. ¿Cuáles son los atributos comunes? Bien, perfecto. ¿Tenemos algunos atributos que determinen la clasificación? Por ejemplo, el color, el género, el tipo de elemento, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. La generalización especialización, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser obligatoria o no obligatoria? Es decir, un vehículo debe ser clasificado obligatoriamente en vehículo a motor o vehículo sin motor. Si es obligatoria o no la clasificación en todos los casos, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque eso tiene una forma de diagramado, ¿sí? Vamos a utilizar la doble línea de la misma manera que con las relaciones cuando exista participación total del supertipo con respecto a los subtipos. Después, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es si la clasificación va a ser disyuntiva o no disyuntiva. Es decir, esto significa que si son mutuamente excluyentes o no los subtipos de ese supertipo. Es decir, en el caso de vehículo, evidentemente si los clasifico a partir de si tienen motor o no, la clasificación va a ser mutuamente excluyente, porque o bien el vehículo tiene motor o bien no tiene motor, pero no hay medias tintas, digamos, ¿no? Es decir, o va para un lado o va para el otro. En este caso es algo disyuntivo, es decir, digamos, es mutuamente excluyente,
y ese es un tipo de especialización, podríamos decir obligatorio, exclusivo. Entonces, de esa manera tenemos 4 posibilidades. Las 4 posibilidades son desde el supertipo hacia los subtipos, que sea obligatorio o no obligatorio, y por cada combinación obligatorio o no obligatorio tenemos otras 2 combinaciones, que es si es mutuamente excluyente o no mutuamente excluyente, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos una clasificación en 4 posibles esquemas de diagramado, digamos, de relaciones de tipo generalización, especialización, ¿sí? Bien, entonces tenemos disyunción o solapamiento, cuando lo que estábamos explicando recién, y la completitud de la parcialidad en cuanto a la participación, ¿sí? Bueno, como dijimos antes, podemos utilizar atributos, digamos, para determinar la forma de hacer la generalización, especialización. Por ejemplo, acá una persona, digamos, para poder ser clasificado como empleado, tiene que tener estado laboral en activo. Para ser clasificado como estudiante, tiene que tener el atributo matriculado igual true. Entonces, eso también después es importante indicarlo, porque después lo vamos a tener que utilizar al momento de implementar la base de datos, ¿sí? Bien, puede que la generalización, especialización esté dada por un atributo determinado, ¿sí? Estado laboral, por ejemplo, si está empleado digamos, o no está empleado. Nosotros vamos a utilizar la nomenclatura de acá, que está indicada acá a la izquierda, ¿sí? Que indicada como EN97. Es decir, que vamos a poner un círculo en donde vamos a indicar qué tipo de especialización, generalización estamos haciendo, si es disyuntiva o no lo es, ¿sí? Si son conjuntos disjuntos o no, ¿sí? Por ejemplo, acá al poner la D estamos indicando que un vehículo o bien es de turismo o bien es camión, pero no puede ser ambas cosas, ¿sí? Solamente uno de los dos, ¿sí? Cuando vamos a poner la O, significa que podría haber un solapamiento, es decir, que una persona puede ser empleado y estudiante al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Cuando utilicemos la doble línea, ¿sí? Como estamos viendo acá en este diagrama de la izquierda, de entre animal, macho, hembra, hermafrodita, estamos diciendo que es obligatoria la clasificación en alguno de los subtipos, ¿sí? Y en este caso, incluyendo la letra D, estamos indicando que es, digamos son conjuntos disjuntos, es decir, lo tenés que clasificar en alguno de esos 3, ¿sí? Bueno, no me pregunten bien este arco que está acá, qué es lo que significa, porque en definitiva es parte del diagramado, la verdad no sé exactamente bien qué es lo que quiere indicar. Supongo que los 3 son disjuntos. Digamos, no es mayor inconveniente, creo, si lo dibujan o no, porque creo yo que con la letra acá ya queda claro, digamos, que hay una que es disjunto. Así que bueno, lo podemos diagramar tranquilamente de esa manera. Bueno, entonces acá tenemos una participación total de los subtipos con respecto al tipo, digamos, de que toda entidad animal debe ser sí o sí clasificado en alguno de los subtipos que se indica, ¿sí? Acá en este otro caso, alimento, por ejemplo, como tiene línea simple, indica una especialización parcial. Es decir, puede haber alimentos que no, digamos, que no sean ni lácteo, ni fruta, ni verdura, es decir, que no esté clasificado en ninguno de los 3. O puede haber algunos que sean fruta, u otros lácteos, u otros verduras. Lo que sí cumple es que cuando hay una clasificación, la clasificación es disjunta, es decir, no puede
un lácteo ser fruta o verdura al mismo tiempo, ¿sí? Y viceversa. ¿Sí? Son subtipos mutuamente excluyentes, pero no necesariamente es obligatorio de que todo alimento se clasifique de esa manera. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos. Puede haber, claro, puede haber algunos subtipos en donde se aplique la disyunción o la disjunción y en otros no, que sea total o parcial. ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos. Inserción y eliminación. Bueno, acá insertar en una entidad de un supertipo indica insertar en todos los subtipos para lo que se definió el predicado que la entidad satisface. Insertar una entidad en un supertipo de especialización total. Bien, bueno, entonces, en definitiva, como dije antes, comparten la clave primaria, con lo cual, en definitiva, si tenemos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver si se entiende bien esto. Vamos a compartir. Vamos a hacer un pequeño diagrama. Ujú. Bien, supongamos este diagrama. ¿Sí? Yo digo que A, ¿sí? Si yo quisiera en A indicar las entidades que conforman el tipo de entidad A, ¿sí? Supongamos que hubiera 100 entidades dentro del conjunto A, ¿sí? Supongamos que hubiera 100 entidades en el conjunto A. Bien, en una situación como esta, ¿cuántas entidades pudiera haber en B? ¿Cuántas podría haber en C? Pregunto. Entre las dos tendrían que sumar 100, ¿no? Exacto, en este caso,
si tomo la cantidad de entidades que hay en el conjunto entidad B y la cantidad de entidades que hay en el conjunto entidad C, si sumo ambas dos, ¿sí? Si hago la sumatoria de estos dos números que no conozco, me tendría que dar 100. Es decir, ¿por qué? Porque A está obligado a clasificarse entre B o bien C, pero no ambos. O va para un lado o va para el otro, porque es disjunto, ¿sí? Los conjuntos B y C son disjuntos, ¿sí? Entonces, el total de entidades que va a haber en B y en C tendrían que ser también equivalentes al total de entidades que tenemos en A, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no puedo tener otra posibilidad en este caso. Si sacamos la obligatoriedad, ¿sí? Si sacamos la obligatoriedad, acá la cosa cambia, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos, por más que sea disjunto, pero como un A puede clasificarse en un B y en un C, entonces si yo tengo 100 entidades en A, yo no sé cuántas tengo en B, no sé cuántas tengo en C, pero si la sumo, ¿sí? El número que me va a dar tiene que ser un número que va a ser un número siempre menor que 100, ¿sí? El número que venga acá, que no sé cuál es, va a ser siempre menor que 100, por una cuestión de que no es obligatorio de que A se clasifique sí o sí en algo que sea B o en algo que sea C. Entonces, en este caso no puedo saber en definitiva cuántas tuplas puede haber en B o en C, pero la sumatoria de esas tuplas tendría que estar por debajo de 100, que es la cantidad que tiene A, ¿sí? Bien, Profe, sí. perdón, ¿podría ser igual a 100? ¿Cómo? ¿Podría ser igual a 100 la Eh, sumatoria? la sumatoria, sí, tenés razón, podría ser igual a 100, menor o igual. Podría ser menor o igual porque, si bien es un puede, pero bueno, podrían estar clasificándose todas, ¿sí? De todas maneras, si fuesen 100, bueno, puede ser que justo se haya dado esa casualidad en estas 100 entidades, pero bueno, habría que replantearse si realmente no es una participación total, ¿no es cierto? Ahora bien, puede haber sido que justo se dio la casualidad que estas 100 entidades que metimos dentro del conjunto entidad A, casualmente todas se clasifiquen en B y en C. Con que exista una sola entidad A que no pueda ser clasificado en B o en C, en B o en C es suficiente, digamos, para que la participación no sea total, ¿no? Es decir, la doble línea acá, cuando la ponemos, es cuando estamos segurísimos de que todo A sí o sí, y sin excepción, se va a clasificar en B o en C. Pero bueno, cuando no ponemos la doble línea de participación total, bueno, con que solamente exista uno y solo una A que no pueda ser clasificado en B o en C es suficiente para que no exista la doble línea, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, podría llegar a darse el caso de que esas 100 hayan sido clasificadas en B o en C, pero bueno, se supone que si no tiene participación total, digamos, no sería lo común, lo normal, lo habitual, de que de que todo A exista o se pueda clasificar en B o en C. Así que bueno, otras situaciones que podemos tener.
Bien, si acá en vez de tener una D ponemos una O, y nuevamente A tiene unas 100 entidades, ¿sí? Todo A se clasifica tanto en B como en C, ¿sí? Y como es obligatorio, entonces yo no sé lo que tiene B y lo que tiene C, pero el número total o la sumatoria total de... ¿Qué pasó? Entonces no sabemos lo que tiene B y C. A obligatoriamente se clasifica en B o en C, pero obligatoriamente. Entonces sabemos que como puede estar tanto en B como también puede estar en C, lo que sabemos entonces es que ese número va a tener que ser mayor o igual que 100, ¿sí? Por una cuestión de que yo puedo tener un mismo A que exista tanto en B como en C, es decir, lo podría estar contando más de una vez, con lo cual si sumo la cantidad de instancias que tiene B y la cantidad de instancias que tiene C, es un número que tendría que ser mayor o igual a 100 en todos los casos, ¿sí? No podría darse de otra manera, ¿sí? Bien. Otra posibilidad entonces es que no haya participación total, ¿sí? Que no haya participación total. Entonces, en este caso, acá, al no haber participación, total, es decir, que una podría clasificarse o no, ya acá no podemos hacer mayores inferencias, porque yo puedo tener 100 entidades en A, pero como no es obligatorio, podrían no estar clasificadas en B y en C, es decir, B y C podrían estar vacías, por ejemplo. B podría tener algunas instancias y C ninguna, y viceversa. Podría estar un mismo repetido en cada lugar, o podrían, como dije antes, estar vacías las dos. Así que con lo cual acá no podemos hacer mayor inferencia de nada, porque podría ser un número mayor o igual que 100, o no, o podría estar por debajo. Así que en realidad acá no podemos decir absolutamente nada, porque no sabemos cuántas clasificaciones se hicieron de A en B o en C, y hasta podría haber ninguna. Digamos, podrían ser conjuntos vacíos, B y C, ¿sí? Bien, siempre entonces, en todos los casos, tanto A, B o C van a tener la misma clave primaria, y B y C siempre van a heredar todos los atributos de A, ¿sí? Por supuesto también su clave primaria, ¿no? Y por supuesto que van a agregar B y C los atributos que sean propios, ¿no? Los atributos propios, como siempre, se van a diagramar de la misma manera que lo hicimos siempre, es decir, los vamos a conectar, digamos, vamos a conectar a los atributos de la misma manera como siempre hemos conectado los atributos con las entidades. Así que en ese sentido los diagramas se hacen exactamente de la misma forma, ¿sí? También podemos aceptar, digamos, o podemos diagramar atributos que hayan sido, por ejemplo, atributos que tengan atributos o conjuntos de atributos que pudieran tener que ver con el criterio por el cual hacemos la clasificación. También lo podríamos poner a este nivel, aunque sabemos que este atributo en realidad sería un atributo propio de A, digamos, que vamos a utilizar según un valor determinado de este atributo para la clasificación en un sentido o en otro sentido.
¿sí? Esto también lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Bien. De esa manera, entonces, podemos hacer clasificaciones en los diferentes diagramas que tengamos que hacer para poder minimizar la redundancia de los supertipos y ser más específico con cada uno de los subtipos que tengamos. Por supuesto también, como dije antes, puede haber cascadas, es decir, a B a su vez lo puedo clasificar, a B lo puedo poner como supertipo de otra generalización, especialización que baje por el lado de él. Y por supuesto, tanto A como B como C pueden tener relación con cualquier otra entidad o incluso relacionarse muchos a muchos con otra entidad y a su vez hacer una agregación entre eso, entre el subtipo y la otra entidad, no hay ningún problema. Si se pueden seguir relacionando como cualquier conjunto de entidad dentro del diagrama. Siempre son, yo puedo tener una entidad fuerte y luego una entidad débil, y a esa débil la puedo generalizar, especializar, pero en tal caso, B y C, como dije antes, siempre heredan la clave primaria de A. Así que siempre tienen la misma clave primaria, y también, no solamente que heredan la clave primaria y tienen la misma, sino que también, digamos, en B y en C, esa clave primaria también es clave extranjera con respecto al supertipo A en este caso, ¿no es cierto? Es decir, que yo no puedo poner cualquier valor posible de clave primaria en B o en C, sino que son valores de clave primaria previamente dados de alta en A. Es decir, primero tiene que existir A para que luego podamos hacer la clasificación en B o en C. Entonces, si A tiene la clave primaria, tiene una clave primaria con valor 1 y en otra entidad tiene una clave primaria con valor 2, en B o en C no puedo poner la clave primaria 3. Tiene que ser o la clave primaria con valor 1 o con valor 2. No puedo hacer otra cosa. Siempre son valores restringidos al subconjunto, digamos, de valores de clave primaria previamente dados de alta en A. ¿Sí? Es así como funciona esto del tipo-subtipo, digamos, en los diagramas. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos? Después lo vamos a ver con ejemplos en los diagramas. ¿Sí? Bien, acá estamos observando algunas otras cascadas, digamos, digamos de generalizaciones, especializaciones que se pueden hacer. Y está el concepto de retículo, ¿sí? El concepto de retículo se refiere, digamos, digamos, a que tenemos una relación de jerarquías de generalización y especialización. Entonces hay que ver cómo participan los subtipos en estas jerarquías, ¿no? Entonces, si un subtipo puede tener más de un supertipo, el subtipo participa en varias interrelaciones de tipo subtipo, supertipo, subtipo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el caso de becario, es un retículo de especialización, porque becario tiene, está especializado, digamos, de empleado o de estudiante, es decir, cualquiera de los dos podría ser becario, ¿sí? Por lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Bien, entonces los retículos son los que comparten, digamos, digamos, conectan a más de un supertipo, digamos, en una relación jerárquica de especialización, de generalización, especialización. ¿Sí?
retículo de especialización hereda los atributos de interrelación en subtipos múltiples directos, herencia múltiple de sus subtipos o predecesores. Bueno, acá, como ustedes saben, cuando tenemos herencia múltiple podemos caer en un conflicto, digamos, de qué hereda el retículo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá se va a tener que definir qué es lo que hereda de uno y qué es lo que no hereda de otro, ¿sí? Digamos, podemos utilizar renombramiento, digamos, de atributos para poder diferenciar las herencias que tiene un retículo determinado, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, la herencia múltiple, en definitiva, hay que hacerle un tratamiento para determinar qué es lo que se hereda y que no sea ambiguo, digamos, en ese sentido. Entonces, una posibilidad es renombrar atributos que estén en conflicto, porque pueden tener el mismo nombre y referirse a cosas distintas. Y la otra posibilidad es inhibir que se hereden algunos atributos, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta luego para la implementación, ¿sí? Bueno, el concepto de agregación lo habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Acá vimos cómo se resolvía la agregación y digamos que siempre trata sobre relaciones de tipo muchos a muchos. Entonces, bueno, habiendo visto el tema de generalización, especialización, agregación y relaciones excluyentes o no excluyentes, con esto tenemos todo lo necesario, digamos, como para poder resolver cualquiera de los ejercicios que tenemos en las guías de ejercicios, digamos, para resolver. Bueno, vamos a... ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo sobre estos temas? Si no, ya seguimos haciendo alguna ejercitación. Digamos, podemos tomar cualquiera de los ejercicios que no se hayan resuelto en la práctica para hacerlos, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Bueno, tenemos varios ejercicios por resolver. Algunos pueden llegar a ser, bueno, acá tenemos, no sé si lo hicieron en la biblioteca, pero acá tenemos en la biblioteca podemos utilizar entidad Ese, débil. ¿Mm? ese ¿Cómo? justo lo hicimos. Lo hicieron, perfecto, ahí utilizaron la entidad débil. ¿Bien? Sí. Bien. Acá también en la hemeroteca podemos utilizar entidades débiles, ¿sí? Lo habíamos hecho en la otra clase para ver algunos conceptos también, era bastante sencillo. De los vinos, ¿lo hicieron, José? No. No, ese no lo hicimos. Sí, sí. El ejercicio 4 del TP7 dice: una empresa vitivinícola posee fincas en distintas provincias del país, modelar las siguientes restricciones. Una finca puede producir hasta 3 tipos de uva en un determinado grado de calidad por uva. Un vino se compone de una o más uvas en un determinado porcentaje y puede haber uvas que no sirvan para hacer vino, pero son cultivadas en la finca. Puede haber uvas que no sirvan para hacer vinos, pero son cultivadas en la finca. Bueno, acá tenemos que pensar entonces, acá tenemos seguramente algún tipo, subtipo que tendríamos que deducir o analizar.
Dejo acá el enunciado, les doy unos minutitos para pensar una solución posible al ejercicio 4, a ver cómo se les ocurre a ustedes diagramarlo, y después voy a presentar, digamos, una solución posible que tenemos nosotros a este ejercicio, y lo discutimos a ver qué les parece a ustedes si puede funcionar o no. Paramos 5 minutitos mientras van pensando. Bien, entonces, reitero la pregunta porque no estábamos grabando lo anterior. La pregunta era entonces qué le estaría faltando a este modelo para poder sacarle mayor provecho en cuanto a lo que puede llegar a ser esta base de datos futura, ¿no? A lo que podríamos llegar a obtener de esta base de datos. Bueno, si no se les ocurre nada, yo les daría como consejo a ustedes es que presten atención cuando hay situaciones como esta. Ven que tienen el vino y uvas para vino, y dice que un vino está compuesto, ¿no? Que un vino está compuesto por que una cosa está formada por otras cosas en un determinado porcentaje, bla, 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 bla. Bueno, ahí lo que estamos viendo, lo que está mostrando toda esta relación acá compuesto, es la fórmula. ¿Sí? Básicamente te está diciendo, mira, el vino Cabernet, no sé qué pistola, está formado por estas vinas, por estas uvas en este porcentaje. Entonces, cuando ustedes vean en cualquier modelo conceptual que hay una fórmula, entre comillas, ahí dando vuelta, mi consejo de viejo en estas cosas es que presten atención a los stocks de las cosas. Por ejemplo, acá una cosa que estaría muy bueno agregar o tener, sería de alguna manera o alguna forma de poder controlar el stock de los tipos de uvas que hay en este momento y demás. Porque, por ejemplo, fíjense en ustedes, si ustedes manejan un stock, si ustedes manejan el agregar el simple atributo stock, habilitaría a que esta base de datos sea muchísimo más inteligente de lo que es ahora. Por ejemplo, yo podría hacer un proceso que me dijera, bueno, teniendo en cuenta, qué sé yo, el stock actual que tengo de tipos de uva en las distintas fincas que maneja esta empresa, cuánta cantidad de vino, de determinado vino, yo puedo producir. Digamos. Porque si yo tengo más o menos la fórmula del vino, yo sé que tengo que poner, no sé, 3 unidades de la uva A, 5 unidades de la uva B y tantas unidades de la uva C. Entonces, si tengo en cuenta el stock que tengo de cada una de esas uvas, si llevo al consumo máximo de ese stock de uvas aplicando la fórmula, yo podría saber entonces la cantidad que puedo fabricar de ese vino, ¿sí? Y de dónde tengo que sacar esas uvas. Si me está faltando alguna de esas uvas, evidentemente no puedo fabricar ese vino, ¿sí? Entonces, tener el stock o tener, por ejemplo, una valorización del costo de ese stock, y por otro lado tener los precios de venta, en este caso sería del vino, por ejemplo, tener los precios de venta del vino y poder tener de alguna manera costeado lo que sale cada unidad de uva, bueno, uno podría luego sumarle la mano de obra, el proceso, podríamos sumar un montón de variables más, pero el modelo tranquilamente podría aportar información más valiosa al usuario porque podríamos llegar a contestar procesos un poco más complejos, como por ejemplo tener en cuenta si tengo capacidad o no para fabricar determinada cantidad de unidades de un tipo de vino,
cuánto me saldría fabricar esa cantidad de unidades, si tengo los precios de venta comparado contra los costos, podría saber una utilidad bruta, digamos, que me podría dar la venta de determinada cantidad de vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se podrían ir sacando un montón de datos realmente muy importantes a partir de la fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría acá estar agregando, qué sé yo, el precio de venta, no sé, una cosa así, podríamos ponerle, y esto podría mejorar un poco el diseño, seguramente. Acá también, si hubiese ya un stock remanente de vinos, estaría bueno tener este dato, porque si viene un cliente y me pide una determinada cantidad de vinos, si uno puede satisfacer o no puede satisfacer la demanda del cliente. Si nosotros acá, por ejemplo, le pudiéramos agregar, como dije antes, el stock, para saber la cantidad de unidades que tenemos de tipo de uva, por ejemplo. ¿Sí? Si pudiéramos tener, por ejemplo, o conocer el precio de costo que tiene esto, ¿sí? O si no queda claro, podríamos ponerle precio, porque en realidad sería el precio que sería de la materia prima, en nuestro caso, que es la producción, el costo de producción de ese tipo de uva por unidad, supongamos. Después, por supuesto, hay que homologar, ¿no?, las unidades y demás, ¿no?, algunos detalles para poder aplicar la fórmula. Entonces, a partir de la fórmula, teniendo en cuenta el stock que tengo, el precio que tiene, teniendo en cuenta el precio de venta del vino y el stock que tengo, bueno, puedo sacar consultas mucho más jugosas, digamos, mucho más importantes, como para que este modelo dé información mucho más relevante al usuario, ¿no es cierto? En este caso, el tipo de uva habría que agregar, aparte de nombre, entonces, precio, stock, ¿sí? Para vino, queda todo igual. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Sí, acá este modelo lógico está incompleto, pero bueno, después lo vamos a hacer bien. Vamos a agregar. Este podría ser un cambio sustancial que pudiera aportar muchísimo más al modelo. Y fíjense en ustedes que esto no se dice explícitamente en el modelo, ¿sí? Esta es otra cuestión que quería aclarar bien, ¿no? Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Es decir, en un modelo, digamos, nosotros lo que esperamos que ustedes descubran estos atributos, ¿no? Es decir, a ver, no hay que modelar solamente literalmente el enunciado, sino hay que comprender el enunciado, ponerse en el lugar del dueño de estas fincas, digamos, que producen vinos y uvas y qué sé yo qué, y bueno, y como analista tener que darnos cuenta qué es lo que necesita este usuario, a dónde apunta, qué yo le puedo ofrecer a él que haga este sistema para mejorar su negocio, para mejorar el control del negocio, la rentabilidad o lo que sea. Si tenemos que ir más allá de diseñar o de diagramar algo estrictamente siguiendo el enunciado. Si nosotros pretendemos algo más que eso. Así que bueno, estos son algunos ejemplos, digamos, de atributos que están implícitos dentro del enunciado, que los tenemos que saber descubrir o ver como para poder sacar un poco de provecho de las cosas.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una duda un poco más también relacionada con el concepto de el rol del analista, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo mucho de vinos no conozco y bueno, quizás a la hora de preguntarle quienes elaboran el vino surge un atributo nuevo para algunas de esas entidades. Pero yo digo más general, ¿no? Si nos ocurre una duda en uno de estos puntos y no sabemos exactamente eh, cómo funciona, o se puede preguntar, ¿no? Eh, así. Bien, el asunto es así, digamos, para ponernos un poco de acuerdo. En la realidad, el analista no sabe absolutamente nada de vinos, ni sabemos nada de nada. Si nosotros tenemos que ir al cliente y decir, explícame tu negocio, como si estuvieras en primer grado, ¿no? Explícame tu negocio como si se lo explicaras a tu abuelita, ¿sí? Explícame el negocio como para un neófito que no entiende nada de esto, y así tenés que decirle a cada uno de las personas con las que estés haciendo las entrevistas como para lograr sacar un diseño conceptual más o menos potable. Porque nosotros tenemos que partir de la base no de prejuicios nuestros en cómo nosotros creemos que funciona ese negocio, sino en analizar realmente cómo funciona en función de lo que te están diciendo. Y preguntar todo, hay que preguntar absolutamente todo. Si tenemos que diseñar esto, vamos a estar metidos en una finca y vamos a estar hablando con todo el mundo, desde el que barre hasta el gerente. Yo no digo hablando con todo el mundo, pero por lo menos sí elegir yo lo llamo key users, ¿sí? Yo elijo usuarios clave para poder modelar esto. Desde el tipo que me lo encargó, que es el gerente, pasando por algún socio, es decir, voy a tener que elegir en la organización qué personas clave con las cuales hablar para que me cuenten realmente todo lo relevante en cuanto al negocio. Y por supuesto, el analista no sabe absolutamente nada. Lo tenemos que aprender todo ahí. Lo vamos a aprender, lo vamos a modelar, lo vamos a implementar y después nos vamos a olvidar, ¿sí? de eso, porque si no la cabeza no, nos va a estallar, pero en cada vez que nos metemos en un rubro, en un diseño, en un proyecto, bueno, nos tenemos que empapar de cómo funcionan las cosas ahí adentro sin prejuicios y en base a lo que nos dicen algunos de los usuarios clave seleccionados, que tienen que ser correctamente seleccionados, ¿sí? Porque también muchas veces el usuario te puede llevar a meter la pata. A mí me ha pasado, digamos, en lugares donde el usuario me dice, no, tenés que hablar con fulano o con mengano y ese te va a contar todo el negocio porque funciona así como dice ese fulano. Y en realidad no está para nada bien hacer un diseño conceptual basado en una persona, por más pequeña que sea la organización o lo que necesite. Porque siempre hay algo que te va a decir mal o se va a equivocar o lo que sea. Y cuando hay contradicciones entre diferentes miembros de la organización, lo tenés que aclarar. Tenés que hacer reuniones, tenés que aclarar el concepto hasta que quede claro a ver cómo se diagrama. Ahora bien, eso es la realidad en la práctica. Ahora, ¿qué pasa con los enunciados en esta materia, en base de datos? Bueno, lamentablemente no tenemos al experto en finca ni nada por el estilo, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es basarnos en el enunciado y no podemos diagramar algo que contradiga al enunciado. ¿Sí? No podemos diagramar cosas que contradigan al enunciado. Sí podemos inferir, deducir algunos atributos adicionales, algunas relaciones adicionales en base al enunciado, como para que el modelo quede más completo, que pueda dar mejor información o que pueda responder a consultas más inteligentes. Tampoco nos podemos exceder demasiado porque, qué sé yo, no nos vamos del alcance o del objetivo del enunciado. Entonces sí, tenemos cierto margen de ambigüedad en el cual no podemos diagramar algo que contradiga al enunciado. Esa es la regla que no podemos violar y con eso se va a evaluar.
Lo que sí tenemos que ir a veces más allá con descubrir algunos atributos que son implícitos al enunciado, como los que acabamos de poner acá en este diagrama que acabo de agregar estos atributos, ¿no? Eso es lo esperable, lo que uno le gusta ver, digamos, los diagramas, como para que uno se dé cuenta, bueno, sin exagerar, digamos, decir, qué sé yo, no sé, yo acá podría haber puesto el color de la etiqueta del vino, qué sé yo, cualquier cosa podría haber puesto, pero no aporta nada, no me sirve para nada, digamos, no sé si eso es relevante o no contradigo el enunciado, pero tampoco tiene mayor sentido hacerlo. Ahora, si te agrego el precio y si te agrego el stock y te pregunto en un examen, pero dígame, alumno, ¿por qué agregó el precio o por qué agregó el stock? No, porque tengo la fórmula del vino con el porcentaje, entonces así yo puedo saber, teniendo en cuenta el stock que tengo, más el stock de tipos de uva que hay, y aplicándole la fórmula, puedo saber cuántas cantidades más puedo fabricar y si puedo satisfacer un pedido de un cliente y si lo puedo satisfacer a un precio determinado que me ofrecen pagarme la botella, qué sé yo. Ah, perfecto, fabuloso. Ese es el analista que estamos buscando en la Universidad Nacional de Luján. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Un tipo que me diagrame estrictamente el enunciado. No, tenemos que ir más allá. No, tenemos que ir más allá. No sé si se entendió la respuesta. Bueno, vamos a continuar. José, ¿algún otro ejercicio hicieron del TP7 o no? No. Bueno. Del modelo del problema acá del Mundial de Fútbol, está bueno hacerlo, pero más que nada está bueno cuando veamos la clase que viene, vamos a ver, la clase que viene vamos a ver permítanme un segundo que voy a chequear el cronograma, pero la clase que viene tenemos una clase más. Tenemos una clase más el día 20. Tenemos una clase más. Y ahí vamos a ver todo lo que es modelo lógico y modelo relacional, ¿sí? Después vamos a tener una semana de examen y la próxima va a ser el primer parcial, ¿sí? Así que bueno, estaría bueno ese diseño ya verlo, digamos, cuando veamos modelo lógico y relacional. Bueno, porque tiene unas cuantas restricciones. Vamos a seguir entonces. A ver, vamos a hacer este otro. Vamos a hacer no sé si lo pueden leer ahí. Este ejercicio, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que yo digo de ir más allá, ¿no es cierto? El enunciado en sí son 3 líneas, pero bueno, tenemos que ponernos en el lugar de la compañía de seguros y ver qué es lo que le interesa a la compañía de seguros, cómo funcionan o cómo son habitualmente los accidentes, qué es lo relevante para la compañía de seguros o para un asesor de seguros, digamos, en cuanto a los datos que nos interesan registrar de cada uno de los sucesos de los accidentes que le van pasando a nuestros clientes, y cómo trabajar eso en el diagrama, digamos. Si son muy pocas, es un enunciado muy cortito, pero que tiene muchísimas cosas implícitas, ¿sí?
Así que, si ustedes quieren, les doy 5 minutos para que lo piensen y hacemos el modelo o les muestro alguna solución posible de este modelo. Bien, entonces, les decía que bueno, podemos, el enunciado este, que es este enunciado tan pequeño del ejercicio 5, digamos, ¿no? Que tiene 3 líneas, podemos darle vuelo, digamos, imaginación, según lo que nosotros creemos de cómo funciona esto, pero bueno, siempre dentro de una lógica, dentro de algo relevante, por eso también nosotros mismos tendremos que indicar las restricciones del modelo, ¿no? Entonces yo dije que acá la estrella es la póliza, ¿no? Que puede llegar a tener varias coberturas, donde cada cobertura indicaría, qué sé yo, un código para responsabilidad civil, otro para para el tipo de cobertura que se está dando, etcétera, etcétera. Así que bueno, un segundo. Continuamos entonces. Entonces, puede tener múltiples coberturas, la póliza está a nombre de un cliente, bueno, con todos los datos del cliente, y está a nombre de un auto. Bueno, primera cuestión, no sé qué lo que están diciendo por ahí, pero la cuestión es, o la pregunta o la duda que se podrían estimar ustedes en este modelo, es decir, bueno, no, pero el enunciado dice que hay un conjunto de clientes que son propietarios de un conjunto de coches. Entonces yo tengo que venir y modelar la relación auto-cliente diciendo que es propietario. ¿Sí? Si yo soy tan literal como eso, termino haciendo un zafarrancho como este. Termino haciendo un zafarrancho como este, indicando una relación dueño, donde la relación debería ser de tipo muchos a muchos. No sé, díganme ustedes qué tipo de relación sería. Pero fíjense ustedes qué pasaría si yo hago una cosa como esta. Había explicado en una clase anterior que hay que tener cuidado con este tipo de estructura que son los loops, porque hay que tener cuidado con la integridad en los datos y cómo se van actualizando, porque por ejemplo en una parte de póliza auto se puede actualizar un dato particular para el auto, pero en el cliente puede registrarse otra cosa completamente distinta y eso puede traer un problema bastante serio más adelante. Bien, es cierto lo que dice acá el compañero, porque nosotros estamos creando un circuito, un ciclo, ¿no? Y los ciclos son peligrosos, ¿sí? En este caso, no sé si tiene mayor peligro, pero estamos diciendo que una póliza está a nombre de Juan, ¿sí? Y resulta que Juan es dueño de un auto, ¿sí? Pero esa misma póliza que está a nombre de Juan corresponde a un auto del cual Juan no es dueño. No sé si eso es un problema o no, ¿sí? Y de repente puede ser, porque qué sé yo, de repente, no sé, Juan tiene una hija y le está pagando el seguro a la hija, ¿viste? En definitiva, ¿es relevante para este modelo la relación dueño? ¿De qué le sirve a la compañía de seguro saber quién es el dueño del auto? Se supone que si viene alguien y saca una póliza de seguro, está sacando una póliza de seguro y no necesariamente necesita ser dueño del auto, le podría estar sacando la póliza de seguro a la hija, a la esposa, a qué sé yo, a lo que sea, al hermano, al primo, lo que sea, mientras que acá lo que le importa a la compañía de seguro, nosotros estamos del lado de la compañía de seguro.
Lo que le importa a la compañía de seguro es que haya un cliente que pague la póliza, ¿sí? Que de hecho, acá me parece relevante que no estamos teniendo o no estamos poniendo atención a los pagos de la póliza, porque la póliza tiene una duración anual, por lo general, o de 6 meses, pero después esa póliza, para saber si está vigente en el momento del accidente, yo tengo que saber todas las cuotas que fue pagando el cliente, si realmente las pagó en término o no, como para saber que yo vengo cobrando la póliza mes a mes como corresponde, en tiempo y en forma, para que el cliente esté cubierto. Ahora bien, la relación dueño, que puede ser muchos a muchos, porque un mismo auto pudo haber sido comprado y vendido varias veces y pasó por varias manos, y un cliente a su vez puede haber tenido muchos autos diferentes. Desde el punto de vista de la empresa, de la compañía de seguros, ¿aporta algo, dice algo, sirve para algo? Yo realmente creo que es más el problema y lo engorroso que sería de estar cargando los dueños de cada cliente, digamos, en una pantalla, un tipo cargando quién es dueño de qué cosa, al divino botón, porque en definitiva no nos aporta absolutamente nada, porque cuando haya un accidente o lo que sea, lo que a mí me va a llegar es el dato de qué auto fue el que chocó y o de qué persona fue la que chocó. Con esos datos yo voy a entrar acá y voy a buscar la póliza vigente que tenga, si es que tiene alguna, ¿sí? Si no tiene ninguna póliza vigente, le digo, mire, disculpe, pero a mí no me llamen porque yo no tengo nada que ver con esta persona, no hay ninguna póliza vigente. En definitiva, si bien el enunciado lo dice, no es algo que digamos que realmente aporte nada. Yo realmente no pondría esa relación ahí generando un ciclo y que realmente no aporta absolutamente nada. Lo que sí tendríamos que pensar es cómo poner los pagos mensuales que se le van haciendo a la póliza. Y acá podemos tener diferentes posturas, diferentes maneras de hacerlo, qué sé yo. Ustedes pueden diagramarlo de diferente forma, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos pensar de diferentes maneras. Yo podría pensar en una entidad débil, por ejemplo, que sea, no sé, pago. Entonces, esta entidad débil, supongamos, no sé, que tiene un número correlativo de pagos, no sé, qué sé yo. Vamos a poner una cosa así, que lo voy a usar como discriminante. Esto es lo que yo me imagino. Ustedes podrían imaginarse otra cosa, podrían imaginarse, no sé, un recibo, una entidad recibo que tiene un número y que es una entidad fuerte, y ese recibo está asociado a una póliza, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser otra forma. Hay varias maneras de poder representar esto, me parece, pero bueno. A mí se me ocurrió, por ejemplo, poder hacerlo así con una entidad débil que tiene el número de pago. Acá es muy importante que pongamos la fecha hora de pago. ¿Sí? Es muy importante que ponga el monto del pago, cuánto fue lo que pagó, para saber en definitiva una póliza cuánto dinero nos dio. Y por supuesto, ese pago va a pertenecer a uno y solo una póliza, y una póliza puede tener muchos pagos, o ninguno incluso, y esto va a identificar y va a tener una participación total, obviamente, porque esto es una entidad débil y esto viene acá. Ahí estamos. Tenemos una serie de pagos en la póliza y bla, 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 bla. Y el auto y el cliente, y la cobertura, y como mínimo el accidente, ¿sí? El accidente también, evidentemente que va a existir. Y acá en el accidente también, bueno, acá
también hay un tema, ¿no? ¿Qué clave va a tener el accidente? Bueno, el accidente se puede enterar la compañía de seguro porque lo denunció el propio cliente, se puede enterar porque llamó una autoridad, o se puede enterar porque llamó otra persona con la cual chocó y viene a denunciar un accidente que tuvo otro afiliado, incluso que nosotros no estamos enterados, entonces nos informan a nosotros. Bueno, en definitiva, acá hay varias maneras de plantearlo. Se podría plantear también como una entidad débil, se podría plantear como una entidad fuerte, y supongamos que cuando se da un accidente se crea un ID, un número de accidente, un número de caso, un IVO con la compañía, una cosa así, para que cuando uno diga el número de caso tanto, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Para que sea una forma fácil de identificar al accidente. Supongamos que lo planteamos así, bueno, tendríamos una especie de número de caso, una cosa así, identifica el accidente planteándolo como una entidad fuerte, pero bueno, como les dije, podría haber sido una débil también, porque es muy abierto el enunciado. Es muy importante la fecha ahora de ocurrencia de ese accidente. Qué sé yo, no sé, un montón de atributos seguramente vamos a encontrar para el accidente, el lugar, o sea, una, una descripción de lo que sucedió. Este, bien. Después, seguramente podríamos poner como un atributo, como un atributo opcional. Vamos acá, vamos a estos. ¿Sí? Tenemos atributos, atributo multivaluado, atributo derivado compuesto, atributo opcional, ¿sí? Este atributo, y acá, por ejemplo, podríamos poner, no sé, dictamen o resolución, ¿no? Porque en algún momento alguien dictaminó o resolvió cómo fue el accidente, ¿no? Que puede tener una descripción, un fallo de un juez, un comentario del empleado, no se pueden haber muchas cosas, pero hay algo que sí es importante para nosotros, que sí es un dato importante, que sí es importante para nosotros si esto fue favorable o no para la compañía. Es decir, el tipo chocó 5 veces, pero en todos los casos eran culpables los otros, no éramos culpables nosotros. Entonces, en realidad, nosotros le podemos cobrar a la otra compañía de seguros. Entonces, de alguna manera, digamos, el accidente no fue algo que nos generó una pérdida, ¿sí? También es muy importante para la compañía el monto, ¿no? Es decir, ¿cuánta plata me salió este accidente? ¿Qué es lo que yo tuve que pagar? Es decir, le cobré a otra compañía, pero también se rompió otra parte del auto que la tuve que pagar yo,
En definitiva, ¿cómo salimos? ¿Salimos ganando o salimos perdiendo? ¿Y cuánta plata ganamos, cuánto perdemos? Bueno, supongamos que el monto resume un poco ese cálculo, ¿no? Pero esos son datos que creo yo que deberían estar. Porque una persona pudo haber tenido varios accidentes, ¿no? El tema es cómo fue el dictamen de esos accidentes, ¿no? Si fueron favorables o no para el cliente, porque puede ser que tengamos un cliente chocador, pero que siempre tienen la culpa los otros, o puede ser que tengamos un cliente chocador y que siempre tenga la culpa él, con lo cual el tipo es un desastre, pero lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta los accidentes registrados que tenemos, la próxima vez le cobramos más caro o no le renovamos la póliza, ¿sí? Ahora, este accidente lo vamos a asociar, o lo tenemos que relacionar con una póliza, ¿sí? Entonces, esto va a estar relacionado con uno y solo una póliza, y una póliza puede tener ninguno, que son los que esperamos, o muchos accidentes. No, vamos a ver, no. Un accidente. ¿Sí? Ahí está. Un accidente siempre va a estar asociado a una y solo una póliza. Entonces, de esta manera, mínimamente, cuando sucede algo, podemos saber qué póliza está involucrada, si está con cobertura o no está con cobertura, qué coberturas tiene, qué cliente, qué auto está asegurando, si los pagos están o no están al día de esa póliza, ¿sí? Podríamos tener acá también un atributo derivado, ¿sí? Podríamos tener un atributo derivado, donde está el atributo derivado todo con línea punteada. Podríamos tener un atributo derivado acá que sería clave para la persona la persona que consulta el sistema, ¿no? Porque el agente de acá de la compañía de seguros lo que quiere saber es si el tipo está al día o no con la póliza, para saber si lo tiene que cubrir o no, ¿sí? Si esa póliza está al día o no, en función de los pagos que se fueron haciendo y en función de la fecha ahora actual del sistema, por ejemplo, ¿no? Podría funcionar así ese campo. Bien. Bueno, En no sé ese si... sentido, por ahí Sí, tendría que haber como o bien cuotas, una entidad cuotas, o bien, aunque sea una fecha de sí, vencimiento de cuotas. claro, por ejemplo, acá le podríamos poner la fecha ahora de pago y el monto, y acá podríamos tener, no sé, otro campo que indique la fecha de vencimiento, qué sé yo, si está o no está. También hay que ver cómo queremos que funcionen los pagos, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cuando se genera la póliza, nosotros también podríamos generar todos los pagos, ¿no? Y en realidad este atributo no lo sabemos porque es la fecha ahora real de pago. Pero capaz que el valor de la cuota lo sabemos, no sé. La verdad no sé. Si se estipula de antemano, si los valores de las cuotas se actualizan cada tanto, la verdad no sé cómo funciona eso, pero hasta incluso podríamos pensar que porque en definitiva, la parte funcional de cómo yo quiero que funcione esto, no es el diagrama, sino que lo tengo que escribir o lo tengo que indicar de alguna manera con un asterisco cherencio, porque no es parte, digamos, de lo que estamos haciendo ahora. Lo que necesitamos acá es mostrar que las estructuras que estamos diagramando pueden
cubrir la funcionalidad que queremos describir. Qué sé yo podría poner un asterisco que diga, no sé, cuando se ingresa la póliza, no sé, se generan los pagos de la misma, se generan los pagos de la misma, punto. Fecha o la pago sería opcional. Claro, sería opcional porque cuando el cliente paga, se actualiza fecha, hora, pago con, se actualiza fecha, hora de pago, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Es decir, la parte de cómo funciona esto, bueno, lo tenemos que escribir con un asterisco charencio ahí, porque después va a ser relevante al momento de implementarlo, ¿no es cierto? Entonces, este otro que está acá sería un atributo opcional, ¿sí? ¿Dónde está? Atributo opcional, está acá, es decir, línea con puntitos. Creo que acá hay que ponerlo como derivado para que me haga los puntitos, ahí está. Pero en realidad esto sería opcional. Entonces, esto se va a ir cargando a medida que pague, ¿no? Si esto no está cargado o esto está con valor nulo, significa que ese número de pago no se hizo. Le falta una cuota, qué sé yo. Se salteó una cuota, no lo pagó. Acá podemos poner la fecha de vencimiento, puedes ponerle el valor real pagado, porque puede tener un recargo por si se pasa de la fecha. Bueno, mil y una consideración, eso lo tendrán que poner ustedes, lo que quieren, cómo quieren que funcione su compañía de seguro, y de qué manera van a cobrar y demás. Pero básicamente la mano viene por acá, y van a tener que hacer algo más o menos parecido a esto, como para que el modelo cierre, como para que esto sea usable por una compañía de seguros, ¿no? Me parece a mí. Así que bueno, acá con esta información podemos saber a quién, a quién podemos darle o no darle cobertura según el historial de accidentes que haya tenido este usuario, digamos, ¿no? Bien. Bueno, luego lo grabo para no perder tiempo ahora. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué cosa hubieran hecho distinto ustedes? ¿Qué cosa está igual? ¿Y cómo lo pensaron o no? No sé. ¿Algo para decir? Bien. No sé si nos queda tiempo para otro más, pero no me va a alcanzar el tiempo porque después tengo que salir de acá y grabar esto. Bueno, este es otro parecido también, ¿no? Que tiene al mismo estilo de este, ¿no? Que deja muy abierto todo el enunciado para que ustedes hagan su interpretación de lo que entienden por un lugar donde se practican, por lo que veo acá, algo así como un consultorio externo, ¿no? Donde vienen pacientes y médicos y un lugar donde atienden un montón de médicos y se hacen un montón de prácticas a un montón de personas, sin que esto configure una clínica, ¿no? Esto parecieran ser consultorios externos, ¿no? Qué sé yo, un lugar donde se hacen ecografías, donde se hacen varias prácticas médicas y hay que hacer una base de datos nos contratan para hacer este sistema, ¿no? Entonces ahí también tenemos
un modelo parecido al de la compañía de seguros, donde la imaginación nuestra puede volar un poco más de lo habitual para ver qué restricciones se les ocurren que podamos tener. Bueno, yo diría que vayan pensando algunos de esos ejercicios, planteen alguno para la clase que viene, y me lo traen y lo discutimos, lo vemos, lo evaluamos, a ver a ver qué nos parece entre todos, digamos, la solución propuesta, qué cosas tiene de buenas, qué cosas tiene de malo, qué faltó, qué no faltó, ¿sí? Así que bueno, para la clase que viene traigan algunos diseños armados, como para discutirlos acá en clase, y ya después vamos a ver todo lo que es modelo relacional y modelo lógico-conceptual, que es el último tema que nos queda antes del parcial. Bueno, esto fue todo entonces por hoy, y bueno, cualquier duda también por mail pueden preguntar. Vayan poniéndose al día con todo, porque nos queda una semana más de clase nada más, después viene una semana de examen, y luego de eso, porque le dejamos para que estudien y se preparen bien, y después de eso viene el primer parcial, que suele ser el de mayor dificultad, digamos, en esta materia. Bueno, eso es todo entonces, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.